Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Acompáñanos en nuestra lectura del día de hoy. Joás reconstruye el templo. No lo olvides, al finalizar, una aplicación práctica para nuestra vida. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y gobernó 40 años en Jerusalén. La mamá de Joás era Sibia de Berseba. Durante toda la vida del sacerdote Joyadá, Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Joyadá le consiguió 2 mujeres y tuvo hijos e hijas con ellas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: vayan a las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas el dinero necesario para reparar cada año el templo de Dios. Háganlo de inmediato. Pero los levitas tardaban en hacerlo, así que Joás llamó al sumo sacerdote Joyadá y le dijo: ¿por qué no has hecho que los levitas vayan por Judá y Jerusalén y recojan la contribución de Moisés, siervo del Señor? Impuso sobre la congregación de Israel para la carpa del pacto. Es que la perversa Talía y sus hijos habían entrado al templo de Dios y habían quitado todos los artículos sagrados del templo del Señor para usarlos en la adoración de Baal. Entonces el rey mandó hacer un cofre y lo hizo colocar afuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego hizo anunciar por todo Judá y Jerusalén que hicieran llegar al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había ordenado a los israelitas en el desierto. Todos los jefes y el pueblo llevaron con gusto sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas hacían llegar el cofre a los funcionarios del rey para que los examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, venían el cronista del rey y el funcionario nombrado por el sumo sacerdote y desocupaban el cofre y lo volvían a colocar en su sitio. Esto lo hacían a diario y de esa manera recogieron mucho dinero. Joás y Joyadá daban entonces el dinero a los que dirigían las obras en el templo del Señor, quienes contrataban a los canteros y carpinteros para reparar el templo del Señor. Además, contrataban a los que trabajaban con el bronce y hierro para reparar el templo del Señor. Los que dirigían las obras cumplieron bien su trabajo y lo hicieron de tal manera que el templo quedó reparado conforme a los planos originales y en muy buen estado. Cuando terminaron, le llevaron al rey y a Joyadá el dinero que sobró. Con ese dinero, ellos mandaron hacer utensilios para el servicio del templo del Señor, tanto para el culto como para los sacrificios que deben quemarse completamente, y cucharones y otros artículos de oro y plata. Mientras vivió Joyadá, se ofrecieron continuamente en el templo del Señor los sacrificios que deben quemarse completamente. Joyadá envejeció y murió muy anciano, a los 130 años. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había servido bien a Israel, a Dios y al templo. Después de la muerte de Joyadá, los jefes de Judá fueron a presentarse ante el rey y le rindieron homenaje. Él se dejó aconsejar por ellos y entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y se pusieron a adorar las imágenes de Acera y de otros ídolos. Por causa de ese pecado, Dios se enojó mucho con Judá y con Jerusalén. Entonces el Señor les mandó profetas para que volvieran a Él, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joyadá. Él se puso de pie ante la gente en un lugar elevado y dijo: así dice el Señor, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor?
Así ustedes no prosperarán. Como han abandonado al Señor, Él también los abandonará a ustedes. Pero ellos hicieron planes para matar a Zacarías y lo mataron a pedradas por orden del rey en el patio del templo del Señor. Joás olvidó la fidelidad que Joiada le había demostrado y mató a Zacarías, hijo de Joiada, quien mientras moría dijo: que el Señor vea esto y haga justicia. Al cabo de un año, el ejército sirio invadió a Judá y Jerusalén, mataron a los principales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Los sirios habían llegado con un pequeño ejército, pero el Señor les dio la victoria sobre el ejército de Joás, que era muy numeroso. Esto sucedió así porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Este fue el castigo bien merecido que sufrió Joás. Los sirios se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido. Los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, por lo que le había hecho al hijo del sacerdote Joiada. Después lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los que realizaron el complot contra Joás fueron Sabat, hijo de Simat, el amonita, y Josabat, hijo de Simri, el moabita. En cuanto a lo que respecta a los hijos de Joás, las profecías famosas pronunciadas en su contra y la restauración del templo de Dios, todo esto está escrito en el comentario del libro de los Reyes. Su hijo Amasías reinó en su lugar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, del 1 al 27. Terminó nuestra lectura del día de hoy. Vamos a hacer nuestro comentario. Joás es el rey que comienza su reinado desde muy pequeño, pero solo con 7 años, cuando con la ayuda del sacerdote Joiada tuvo que tomar el poder y comienza a reinar. Lo hace en obediencia al Señor. El templo del Señor fue ultrajado por la perversa Talía. Pasado el tiempo, Joás coloca un cofre en la puerta del templo para recoger ofrendas conforme lo mandado por el Señor a la gente de su pueblo. Su finalidad era restaurar el templo con el dinero recaudado. Todo marcha bien dentro de la voluntad de Dios en la vida de Joás, pues era obediente al sacerdote Joiada. Luego muere el sacerdote Joiada y vienen a visitarlo personas inesperadas, líderes malvados, a rendirle homenaje. Joás se rodea de gente adversa a Dios y sigue sus consejos, y la gente vuelve a la adoración falsa. El hijo de Joiada los reprende, pero es asesinado por orden de Joás, y como consecuencia de su desobediencia y falta de fe, quedan nuevamente desprotegidos. Joás pensó que el hijo de Joiada hablaba por su propia cuenta, pero no era así. Él hablaba de parte de Dios. Qué difícil es creer que cuando Dios te habla, quizás suena fuerte para tus oídos, pero es la voz de Dios, no de quien la predica. Los arameos invaden Judá y Joás es herido en la batalla y asesinado por sus propios oficiales en represalia por la muerte de Zacarías, el hijo de Joiada. El sacerdote Joiada fue un gran líder, un gran maestro. Usó sus influencias para impactar la vida del rey Joás. Gracias a ello, el pequeño rey fue capaz de conducir al pueblo de una forma espiritual y una reforma del templo. El sacerdote no solo influenció en reformas espirituales, sino en su matrimonio también fue direccionado por este gran maestro, y no solo eso, en cada aspecto de su vida. Y él, en ese entonces, era obediente. Es necesario que las personas que han gustado de las cosas de Dios
crezcan poco a poco, porque eso es el proceso natural: nacer, ser alimentados, crecer y enseñar. No quedarse con lo que uno ha aprendido. En la Biblia dice en Hebreos 5:12, ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. La vida espiritual es como la vida física, pues aún en los colegios hay alumnos dedicados y destacados y hay alumnos distraídos. Otros que van con su mente en otro lado y salen sin aprender nada. Otro que va con otros propósitos como jugar, conversar y que su único afán es salir al recreo. Analízate. En la vida espiritual, ¿qué clase de alumno eres? ¿Ya estás listo para exponer lo aprendido? ¿Dios te está usando para compartir lo aprendido? ¿Estás invitando a otros a escuchar el Evangelio? Necesitas causar en las personas un impacto positivo. Solo así más almas serán salvas. Tú que tienes más experiencia, inicia por tu casa. Luego acércate a los más jóvenes o usa la mínima oportunidad que Dios te dé para compartir el Evangelio o para invitar a alguien a la congregación. Recuerda que la misión que tiene todo hijo es Marcos 16, 15 y 16. Y Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En aquellos tiempos solamente era ir. Ahora también es compartir por este medio tan rápido que es el Internet. Primero cree en Jesús y luego ser bautizado. Cree en el Señor. Eres necesario para la obra. Demuestra lo aprendido, refléjalo en tu propia vida. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.